Educabilidad. La educabilidad es una cualidad humana, un conjunto de disposiciones y capacidades que permiten a una persona recibir influencias para contribuir a su conocimiento. Desde la filosofía de la educación, la educabilidad es la posibilidad de transformación. Y como lo expone en la corriente existencialista, el hombre tiene la inteligencia y la libertad de relacionarse con otros, para así poder buscar su autoperfeccionamiento y autorrealización. Antes de profundizar en las características de la educabilidad, tengamos en cuenta las diferencias que según el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia se deben tener sobre la educabilidad y la enseñabilidad. La enseñabilidad depende de la relación que se establezca entre la naturaleza de los saberes y las condiciones de la enseñanza. La educabilidad depende de las condiciones mismas de los estudiantes, de lo que se ha llamado su competencia y de la forma como los contenidos de la enseñanza pueden adecuarse mediante un proceso de recontextualización a esas competencias. En la enseñabilidad, el maestro se centra en la disciplina, en el cómo. La educabilidad es la que se vivencia a través de los procesos educativos, en el quién y el por qué. La educabilidad es una categoría humana. Además, teniendo en cuenta autores como Xavier Zubiri, que nos compara con los animales no racionales y nos muestra cómo nosotros, a diferencia de los animales, nacemos según él defectivos, debido a la escasez de reflejos para la supervivencia. Pero es en esta etapa de nuestras vidas el momento de mayor plasticidad, es decir, de asimilar todo aquello que nos estimula y donde tenemos la oportunidad de ser formados, y es donde se forma nuestra personalidad y nos adaptamos a la sociedad. Los límites de la educabilidad. Otros definen la educabilidad como el alfa y omega, es decir, el principio y el fin de la educación, debido a la posibilidad y capacidad que tenemos de reflexionar sobre los límites y en consecuencia asumirlos y desarrollarlos. Estos límites pueden ser biopsíquicos, sociales o espirituales. Uno de los mayores limitantes es el cuerpo, debido a su tendencia a frenar los impulsos hacia lo infinito sentido del espíritu. Y como expresa el autor del artículo, si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. El problema de los límites de la educabilidad fue tratado desde varias perspectivas de análisis, pero las tres que mejor lo resumen son el pesimismo pedagógico, el optimismo pedagógico, el optimismo moderado. Pesimismo pedagógico. Afirma que en la constitución genética del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal y que esto hace que les atribuyan las diferencias de aprendizaje de los distintos individuos a las diferencias constitucionales que se dan entre ellos. Para esta perspectiva de análisis, la educabilidad es prácticamente nula. Según esta teoría, nada o poco puede modificar el educador porque el código genético es la expresión de toda conducta humana. Optimismo pedagógico. En la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modos decisivos. Existen dos vertientes en esta teoría. La sociológica, donde el grupo social es la fuerza moderadora de los individuos. La naturaleza nos hace individuos, solo la sociedad nos hace personas, ya que exclusivamente de la sociedad recibe el individuo todo lo que constituye su mundo espiritual superior, el lenguaje, sentimientos, cultura, religión, arte, entre otros. La sociología insiste en que la personalidad así definida no es innata, sino adquirida o lograda con el tiempo. La psicológica, la personalidad humana es plástica y además se va configurando progresivamente según las experiencias a las que se ve sujeta. También propone que todas las personas son iguales al nacer,
de modo que las actitudes humanas son exclusivamente fruto de la experiencia y por tanto de la educación. El individuo es un producto de su educación. Optimismo moderado. La postura del optimismo moderado se mantiene sorda a la composición genética y al ambientalismo. Esta tercera actitud es fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. La educabilidad solo puede entenderse y contemplarse vinculando la dimensión genética con la dimensión ambiental. Limitaciones generales de la educabilidad. Los condicionamientos de la capacidad humana del desarrollo son dos. Uno radica en la misma naturaleza del hombre y el otro en la naturaleza de la intervención educativa. La primera tiene en cuenta su genotipo, es decir, su estructura genética, además de su formación corporal y su formación psicológica al relacionarse con el ambiente. Y la segunda son las limitaciones que se derivan de la intervención técnica, es decir, de la forma de educar, de las personas que influyen en el proceso y de las situaciones socioculturales. Características de la educabilidad. Personal. Esta característica confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. La educabilidad es un derecho personal como individuo y como integrante de un grupo social. El derecho a la educación no es más ni menos que el derecho del individuo a desarrollarse normalmente en la función de las posibilidades de que dispone y la obligación de la sociedad de transformar esas posibilidades en realizaciones efectivas y útiles. Dinámica. La libertad y autoridad son dos términos ineludibles en la educación. El hombre no se resuelve su vida si realiza su formación encerrado en los límites de su egoísmo individual. Necesaria. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. La espiritualidad del ser humano. La educabilidad es una categoría general del espíritu. Incide en el espíritu humano y se mantiene en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de las dimensiones espirituales. Para la espiritualidad del ser humano, la educabilidad posee una estructura que dice relación del espíritu con las cosas. Es activa por la operatividad que la posibilita. La realización del espíritu humano no se adquiere, sino que se actúa, y la educación se logra en y en pro del ejercicio de la actividad personal de su propio espíritu. Las teorías personalistas. El hombre es persona, hecha y constituida, aunque no le haya venido aún la educación. Pero el hombre es un ser esencialmente abierto, porque es y puede ser. Y es precisamente este poder ser donde se localiza la educabilidad.